Shabbat Shalom, hoy es sábado 26 de octubre del 2019 y estoy en el Har Gilboa, en el monte Gilboa, en uno de los montes más, por lo menos con los paisajes más lindos que tiene Israel, y hoy vine a revivir un capítulo o unos capítulos del libro de Shmuel 1, de Samuel 1, del Tanaj, como no es nuestra costumbre. Samuel, el último profeta de Israel, fue quien decidió de que llegó la hora de que Israel, los hijos de Israel necesitan tener un rey, y él eligió a Saúl ben Kish, el hijo de Kish, que no sé si todos saben, pero lo eligió por sorteo, un sorteo medio dirigido por Dios, con la palabra de Dios. El profeta sabía quién iba a salir sorteado, y lo que voy a hacer hoy es relatarles sobre la vida de este primer rey de Israel, cómo vivió, pero especialmente cómo murió, porque murió en este lugar, en este monte, cuando decidió suicidarse. A todo esto les voy a contar también un poco sobre David, que era el rey Saúl perseguía todo el tiempo, que en este momento no estaba combatiendo en este lugar contra los filisteos. David estaba con Achish, el rey que era de Gat, más en el sur. Les voy a explicar también el motivo, pero quiero mostrarles un poquito este paisaje que vemos acá, y les voy a contar sobre uno de los relatos más apasionantes que tiene la Biblia, sobre el primer rey que tuvo Israel. Acompáñenme. Frente nuestro vemos el Emek Harod, la ciudad Bet Shean, algunos kibutzim, y a lo lejos Givat Amoré. Esta cordillera es muy rara en el paisaje de Israel. Tiene forma de arco y una elevación muy empinada de 700 metros. Esto que vemos aquí detrás es una planta de energía hidroeléctrica llamada Ma'ale Gilboa, y pertenece al kibutz que lleva el mismo nombre. Ella trabaja con un sistema llamado reversible, y solo les cuento que estos molinos ayudan a dar electricidad a los asentamientos de la zona en horas tope. Estos montes eran testigo de todo aquel que entraba a Israel, ya sea por el este, oeste, norte o sur. Su ubicación y su empinada elevación era el lugar ideal para construir una barrera de caminos. Miren qué vista tenían quienes querrían adueñarse de semejante tesoro natural. Pero a pesar de eso, casi nadie hizo uso de ese potencial. Las aguas que vemos ahí abajo son de manantiales, y por eso la gente prefería vivir allí abajo y no aquí arriba, en donde no hay fuentes de agua. Y por eso el Gilboa pasó a ser en tiempos bíblicos un lugar desolado. La única vez que es nombrado es por la guerra de Saúl a los invasores, o como los conocen ustedes, los filisteos. Y ella nos acompañará en el paseo de hoy. El principal motivo por el cual se ungió a Saúl como rey fue para que forme un ejército y logre vencer la amenaza de los pueblos invasores, la de los filisteos. Ellos intentaban permanentemente penetrar en las tierras de las tribus de Israel, asentadas en la zona de los montes de Yehudá y Efraín, y durante su reinado, apenas tomó el liderazgo, logró Saúl y su ejército defenderlos y liberarlos de la amenaza. Pero el éxito duró muy poco tiempo. En la primavera del mismo año, otra vez los invasores volvieron a amenazar, esta vez cambiando la táctica. Ellos renunciaron a la conquista de las montañas en donde habitaban los hijos de Israel, ya que sabían muy bien cómo defenderse, e intentaron, los invasores, traerlos al valle. Los invasores subieron al norte y acamparon frente nuestro en Givat Amoré, donde les mostré antes. El ejército de Israel no perdió tiempo y levantó aquí abajo, debajo del monte Gilboa, su campamento. Hasta el momento, el ejército de Saúl logró vencerlos en Michmash. ¿Se acuerdan que allí estuvimos y revivimos cómo su hijo Jonatán logró casi sin soldados vencer a todo un enorme ejército? La victoria en el Valle Aelá también la revivimos en la página. Me refiero en el Valle Aelá a la famosa lucha entre David y Goliat. Luego hubo otros enfrentamientos por la zona centro y suroeste de Israel.
Esta vez intentarían su suerte los invasores aquí en el norte. El reinado de Shaul se podría resumir en su constante carrera por defenderse de los invasores y la de perseguir por otro lado a David para matarlos. ¿Se acuerdan que les nombré como si fuera el correcaminos y el coyote? Bueno, pero los invasores esperaron el momento oportuno y cuando lo encontraron decidieron atacar, por lo menos prepararse para el ataque. Cuando los filisteos o los invasores les llegó la noticia de la muerte del profeta Shmuel y que David había pactado con Ahish, decidieron llegar hasta aquí y declarar otra guerra. A diferencia de la batalla entre David y Goliat, esta vez los ejércitos estaban ambos en el llano. Shaul había convocado a todo su ejército sabiendo que ellos tenían carrozas de hierro, tenían arcos flecheros, o no sé cómo se dice, los que lanzaban flechas, y además miles de soldados. Shaul sabía que no podría vencerlos en el llano, y por eso decidió ubicarse aquí para llevar la batalla a un terreno montañoso. Eran tiempos de mucha tensión. Otra vez, como los días aquellos de Goliat, Shaul estaba desconcertado. Shaul miraba desde aquí a los invasores y sufría de ansiedad y miedo. Aquel campamento militar era enorme y Shaul tuvo que requerir otra vez a la ayuda de su Dios. Pero su Dios esta vez le dio la espalda y no le contestó. Shaul entendió que todo se le estaba derrumbando y en medio de su crisis decidió pedir ayuda a una vidente, una bruja. El mismo Shaul, que toda su vida había luchado contra ese fenómeno y había defendido el camino de Dios, se disfrazó de una persona común y corriente, visitó a una vidente a quien le pidió traer el alma del profeta Shmuel para hacer una sesión espiritista. La desesperación y la inseguridad de Shaul se adueñó de la situación cuando apareció el alma del profeta, del recién difunto. Shaul le pidió que le indicara cómo actuar, ya que no sabía cómo enfrentarse a los invasores. Y Dios no le respondía. Shmuel no tranquilizó a Shaul, todo lo contrario. El profeta le dijo la verdad directamente. Le dijo, se acerca el fin de tu reinado y David será tu sucesor. Le dijo que los invasores conquistarán Israel y los gobernarán. Y le dijo al final que él y sus hijos morirían en la batalla. Mahar, atá, ubaneja y mí, le resumió en una oración. El rey de Israel escuchó eso y se quedó sin fuerzas. Por lo visto, la única opción que le quedaba era de ir y rendirse, y así evitar muertes en vano. Quizás se le cruzó por la cabeza la opción de escaparse y salvar su vida, pero el rey decidió por una tercera opción: ir al frente y morir, si hacía falta, como un héroe. A pesar de que se trató de una guerra grandísima, la Biblia la resumió en una sola oración. Uplishtim nilchamim beIsrael, beyanuso anshe Israel bifnei plishtim, beiplu hayalim behar agilboa. Es verdad, es una sola oración, pero de ella yo deduzco mucho. Primero, que los invasores son quienes tomaron la iniciativa. Segundo, que el miedo de Shaul le llegó a sus soldados, que solo retrocedieron y se defendieron. Tercero, que la batalla sucedió en el llano y no en el terreno montañoso, ya que carrozas no podían subir a ellos, y ellas sí fueron activas. Cuarto, que los soldados de Israel huyeron hacia aquí arriba, pero fueron alcanzados en el camino por las flechas mientras trepaban al monte. Y por último, que todo este territorio se convirtió en una alfombra de color rojo por la sangre de los soldados de Israel. Luego de esta oración, el relator de la Biblia nos describió el final, que ya es sabido por todos. Los tres hijos de Shaul, Jonatán, Abinadab y Malchishua, murieron en la batalla. Leyendo el capítulo, podemos darnos cuenta que los invasores no buscaron específicamente matarlos, ni siquiera sabían que los habían matado. Los tres hijos de Shaul murieron como simples soldados.
El rey Shaul, que estaba supuestamente protegido en el punto más alto del monte para observar y liderar desde arriba la estrategia, comenzó a recibir información de los desastres. Vio que militarmente no le quedaba mucho por hacer, recordó la profecía de Shmuel y entendió que no tenía motivo para seguir viviendo. Antes que lo atrapen, lo maten y se abusen de su cuerpo, como era costumbre en esa época, Shaul le pidió a su portador de armas que le clave su espada, pero éste se negó. El rey no dudó y tomó iniciativa. Clavó su espada en la tierra, con la punta hacia el cielo, y se arrojó hacia ella. Así se acababa de suicidar el primer rey de Israel, aquí, en este lugar. La batalla se había decidido y la noticia de la derrota de Israel en este monte llegó con velocidad a todo el pueblo. Muchas tribus de la zona tuvieron que huir y se refugiaron más al norte o más al sur. Y los invasores, los filisteos, reinaron en toda esta zona por primera vez. Israel se había quedado sin rey, sin profeta, sin un sucesor y por supuesto muy debilitado. La guerra terminó. Los soldados de Israel volvieron a sus ciudades. Los soldados invasores se empezaron a subir hacia el monte, comenzaron a revisar los cuerpos de los muertos, a saquear sus armas, y al ver los cadáveres de Shaul y sus hijos, los degollaron y colgaron sus cabezas y sus cuerpos en las murallas de la ciudad que vimos al principio en el valle, en la ciudad de Bet-Shean. Esa era la costumbre. Unos años antes, David había hecho lo mismo con Goliat, a quien degolló y llevó su cabeza a su tienda en la capital, en Jerusalén. Desde Gilad se formó una unidad de comando formada por los hijos de Israel con el objetivo de terminar con aquella humillación hacia el rey, sus hijos y todo Israel. Ellos lograron acercarse a las murallas por la noche, llevarse en camillas los 4 cuerpos y enterrarlos en Yabesh Gilad. A todos juntos. Ellos se sentaron 7 días de duelo como lo estipula la tradición y así cerraron cuenta con aquel rey Shaul que los había defendido ante el rey Nahash unos años antes. Pero eso no es todo. En los últimos días de vida decidió David traer los restos de Shaul y su amigo del alma Jehonatán a Eretz Israel. Solo los de ellos dos los escribe la Biblia. Quizás se llevó todos y la Biblia solo nombró a los 2 que David más quería. Yo supongo porque era imposible en esos tiempos saber qué huesos o qué cuerpos eran de quién. Pero lo cierto es que David los volvió a enterrar en Eretz Binyamin, en la cueva de la familia Kish, y así culminó, con un sabor más dulce, la tragedia de Shaul y Jehonatán en su guerra contra los invasores. Espero que les haya gustado y hayan disfrutado de este maravilloso capítulo de Shmuel 1, de nuestra historia que sucedió aquí mismo en el monte Gilboa. Shalom.